Bienvenido a la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia. Nuestra misión es elevar los niveles de consciencia en el ser humano. Integramos la sabiduría espiritual con el conocimiento científico. Esperamos encuentres este video de utilidad. Nadie que haya sido capaz de aceptar perfectamente la voluntad del Padre, por mucho rito que hiciera, o por mucha oración que hiciera, porque no había una descripción de la realidad por la ciencia ni por otras disciplinas desde la que eso se pudiera comprender. Porque claro, si yo cuando tengo 20 años a mí me dicen, no, hijo, es la voluntad de Dios que haya habido este asesinato, yo me tiro al cuello del tío, porque digo, pero ¿cómo puede la voluntad de Dios? ¿Me entiendes, no? Claro, la manera que tenía de ver el mundo, que supongo que es igual que la que teníais vosotros, al menos los de más edad, los que no os habéis educado en la física cuántica y en la conciencia, los jóvenes quizá no, pero los que tenemos cierta edad nos hemos dedicado en el mundo clásico, en la física clásica, ¿no? Que veía la realidad como una serie de objetos separados unos de otros, sin relación entre ellos, suspendidos en el espacio. Entonces, con Esquí decía que todo lo que no fuera eso no existía, porque la ciencia no lo podía demostrar. Entonces, con esa visión de la jugada, ¿cómo voy a aceptar qué? ¿Cómo comprendo que existen leyes? ¿Cómo comprendo que la conciencia crea la realidad? ¿Cómo comprendo que soy un alma? Como mucho decían que el ser humano era cuerpo, mente y alma. Eso es lo que tenían fe religiosa. Los que no tenían fe religiosa, el alma lo dejaban fuera de la ecuación, ¿no? Pero incluso los que tenían fe religiosa decían, somos un conjunto de cuerpo, mente y alma, pero no explicaban la distinta jerarquía de esos tres cuerpos. Por eso, ahora comprendemos que nosotros no somos un ser físico que tiene un alma, somos un alma que tiene un cuerpo, ¿vale? Y eso cambia totalmente la tortilla, porque eso nos permite identificarnos con el alma, como ahora veremos, ¿vale? Y cómo cambian las cosas cuando eso ocurre, ¿vale? Bien. Entonces, la relación de la paz. Fijaros otra enseñanza evangélica de Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No es la paz del mundo. ¿Ves? No es esa paz de que estoy contento porque todo me va bien. O no es esa paz porque estoy aislado en una isla maravillosa y nadie me toca las narices, ¿no? Es la paz imperturbable. Es con independencia de lo que pase ahí fuera, yo mantengo mi paz. Porque comprendo el valor de lo que ocurre y además comprendo que todo lo que es el mundo físico, como dice el Bhagavad Gita, como dicen los Vedas, como dice el budismo y como dice Jesús, ahora veremos, es ilusión, ¿verdad? No es tan real como el mundo espiritual. Entonces, ¿por qué nos vamos a preocupar tanto de lo que pasa en una película? De alguna forma, ¿no? Bien, entonces, fijaros lo que dice el Evangelio. Si la casa es digna de vosotros, dejad vuestra paz. Y si no lo es, vuestra paz vuelva a vosotros. ¿Me explico? Tú intenta explicar el amor, el Evangelio. ¿Te comprenden? No te comprenden. Si te comprenden, magnífico, les has dado paz y tú también las hagas. ¿Que no te comprenden? Vuelva a ti la paz y vete a otro sitio donde te comprendan. No puedes hacer más. ¿Vale? El Tao. Fijaros lo que dice el Tao. La aceptación es la esencia principal del Tao. Dice, el mejor paz, el mejor camino, es el de la aceptación y la renuncia al deseo egoico. Dice otra cosa el Tao. Una vez que la mente está en paz, se expande y se convierte en algo tan vasto como el cielo, no sé si me explico, ¿no? El Bhagavad Gita. Mejor que el rito es el conocimiento, y mejor que el conocimiento es soltar el apego al resultado, porque así se consigue la paz. ¿Os acordáis que en la charla anterior, que fue de abundancia, el consejo que dábamos es que aprendiéramos a dar lo mejor de nosotros mismos en cada situación, pero que no nos apegáramos al resultado, ¿verdad? Porque el resultado depende de la ley. Y toda nuestra angustia viene de que queremos un resultado concreto, nuestro ego, cuando lo que deberíamos de querer es lo que la ley quiere. No sé si me explico, ¿no? Entonces, el Bhagavad Gita dice, tienes derecho a tu trabajo, pero no tienes derecho a los resultados de tu trabajo. ¿Ok?
Dice el Bhagavad Gita, cuando no tienes paz, ¿cómo puedes tener alegría? Y Krishna, finalmente, dice, los sabios no se afligen por los vivos ni por los muertos. ¿Vale? Es una perfecta aceptación. ¿Okay? Bien. Entonces hemos visto ya dos temas principales, como es la practicidad de las enseñanzas espirituales, hemos visto el tema de la aceptación y la paz, y hemos visto como, una vez más, todos los textos espirituales de Oriente o de Occidente nos aconsejan lo mismo y nos hablan de lo mismo. ¿Okay? Perfecto. Entonces, el tercer tema que vamos a tocar es, vamos a ver, si queremos tener paz, si queremos aumentar nuestro nivel de conciencia rápido, si queremos subir, ¿no?, nuestro nivel de espiritualidad, tenemos que comprender dos cosas. Una, que tenemos que enfocarnos o identificarnos con el alma, no con el ego, ¿vale? Y la segunda es que es un asunto mucho más interno que externo. ¿Okay? Nosotros estamos acostumbrados, al menos yo, que era una persona loco, agresivo y tal, ¿no?, cuando era joven, a trabajar mucho ahí fuera, ¿vale? Y además mi ego quería controlar todo para destruir algo que no me gustara. ¿Okay? Y la angustia, el estrés, la preocupación y el follón que me llevó todo eso no lo quiero ni explicar, ¿vale? Pero seguro que alguno me comprenderá, ¿vale? Bien. Sin embargo, la única solución que tenemos para tener paz, ¿verdad?, para hacer eficiente nuestro camino de crecimiento espiritual, es que seamos capaces de hacer real en nosotros el mundo espiritual. Cuando yo era un hombre más joven, yo creía que yo tenía un alma. Yo lo creía, porque yo era un hombre con fe religiosa. Pero aunque lo creyera mi mente, esa existencia del alma en mí no era algo real para mí. Era una creencia abstracta, era lo que tú quieras. Lo que era real para mí es que sí, esta pierna está aquí, esta mente está aquí, estas emociones están aquí, pero el alma era un poco una intelequia, ¿no? Claro, una vez más, cuando se comprende la multidimensionalidad del ser humano, cosa que hasta hace poco no se ha comprendido, se comprende que si el alma existe, es un olón de mayor jerarquía que los demás olones. Y por lo tanto, si el alma existe, el cuerpo no puede tener el alma tiene que tener al cuerpo. ¿Okay? Entonces, otra vez más, la física cuántica, los estudios de la consciencia, los estudios de la multidimensionalidad nos dejan comprender un poco mejor qué es el alma, cómo funciona. Es más, ahora ya hasta sabemos, o creemos que sabemos, algunas de las cualidades que tiene el alma, ¿verdad?, y que no tiene la mente. Hasta hace poco, si a mí me hubiera preguntado a alguien, Gonzalo, ¿y el alma qué puede hacer?, me hubiera dejado sin respuesta, porque sin querer, si os fijáis bien en esto, todas las cualidades del alma se las hemos dado a la mente. Primero, porque no creíamos mucho en el alma. Segundo, porque no la comprendíamos bien. Y por lo tanto, pues yo pensaba que todo lo que puede hacer el alma lo podía hacer la mente. Gran error por mi parte. Ahora comprendo que hay tres cosas que puede hacer el alma que no puede hacer la mente. El alma puede ver esencia. La mente solo ve apariencia. Si la mente es muy buena, ve apariencia muy sofisticada, pero sigue siendo apariencia por muy sofisticada que sea. La capacidad de ver esencia, es decir, la capacidad contemplativa o intuitiva, está en el alma y no en la mente. Otra capacidad que tiene el alma y no tiene la mente es la libertad. La mente es como un ordenador. Si está el software y el hardware fijado, el output está fijado. Mientras que el usuario del ordenador es el que tiene la libertad en el uso del ordenador, no el ordenador mismo. Y tercera cosa que puede hacer el alma y no la mente es la capacidad de intención. Fijaros que el nivel de conciencia es el archivo de información que va ligado al alma, ¿vale? Fijaros que el nivel de conciencia se determina fundamentalmente por la puridad de intención. A mayor puridad de intención, mayor nivel de conciencia. Mayor grado de amor en ti, o mayor participación, como lo quieras llamar, en el amor, ¿no? Y por lo tanto, pues esa intención, una vez más, está en el alma y no en la mente. Esto va a quedar muy claro con la inteligencia artificial, como hemos dicho en muchas otras conferencias, porque todas las facultades que tengamos en la mente vamos a ser irrelevantes en 10 años. Y el ser humano solo va a ser relevante en aquellas facultades que tengan el alma. Con lo cual, mejor empecemos a entrenarla
¿verdad? Para que cuando nos pille, la inteligencia artificial nos pille entrenados. y podamos de alguna manera pues poner esas facultades en funcionamiento, ¿no? Porque no las tenemos muy entrenadas, hemos entrenado mucho más la mente y las facultades mentales que las facultades espirituales, y otras cosas, porque muchas veces no hemos creído en ellas, ¿no? Por lo tanto, el enfoque en el alma o identificación con el alma es algo importantísimo en la espiritualidad. Jamás llegaremos a la paz, a la experiencia mística o a la iluminación si no se consigue hacer eso antes, ¿ok? Entonces, fíjate que hay una frase muy buena en la espiritualidad que dice: unos dicen, identifícate con el ser superior y todo se arreglará. Otros dicen, santifica a tu ser inferior hasta que sea salvado. ¿Ok? Entonces yo no digo que no debamos hacer cierto esfuerzo en santificar nuestro ser inferior. Lo que sí digo es que si nos identificamos con el alma y con los cuerpos superiores, esa santificación de los cuerpos inferiores va a ser mucho más rápida y con mucho menos esfuerzo, ¿verdad? Entonces yo puedo dedicar mi vida a luchar contra mis defectos, que es lo que significa santificar mi ser inferior, ¿vale? Pero también puedo hacer otra cosa, puedo intentar desarrollar más mis virtudes, ¿ok? Cuando desarrollo más mis virtudes, tengo menos resistencia. Imaginaros un cohete que sale de la Tierra. ¿Dónde hace falta más resistencia? Al principio. Pero cuando ya está a 8.000 metros de altura, apaga los motores y ya como que va solo, ¿no? Pasa lo mismo con las virtudes y los defectos. Cuando yo lucho contra mis defectos, entonces lo que me pasa es que tengo mucha resistencia, ¿verdad? La vibración es baja, no es muy alta, entonces no es fácil. Ahora, si yo aumento mis virtudes, y todos las tenemos, ¿vale? Ahí ya tengo menos resistencia, porque el hecho de que sea una virtud ya quiere decir que vibra más rápido, ¿no? Y entonces me es más fácil aumentar mis virtudes que corregir mis defectos, a mí y a cualquiera de vosotros. Por lo tanto, si yo me concentro en aumentar mis virtudes, esa alta vibración de las virtudes limpiará sin que yo me entere, inconscientemente, los defectos que tengamos. ¿Explico? Las limitaciones que tengamos. Por lo tanto, en este tema del crecimiento espiritual, una vez más, no se trata de y o aumento las virtudes o corrijo los defectos. Se trata más bien de y. ¿Por qué no se pueden hacer las dos cosas a la vez? Pero siempre nos han hablado mucho de corregir nuestros defectos y quizá nos han hablado menos de aumentar nuestras virtudes. Pero todas nuestras virtudes son aumentables, porque es infinito, no sé si ¿no? Con lo cual, pues, tenemos que hacer ambas cosas si queremos ir más rápido. Fijaros, además, otra cosa. Esto es un asunto más, como decía antes, interno que externo, ¿vale? Fijaros las enseñanzas del Evangelio al respecto. De Lucas 17, el pasaje es este. Los fariseos le preguntan a Jesús: Maestro, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Y él les contesta: la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. Segundo, no se va a decir aquí está o allá está, sino que el reino de Dios ya está entre vosotros. ¿Me explico? Entonces, eso es como Jesús vuelve a traer el tema adentro de la persona. Habla del reino interior, ¿vale? Jesús dice, trabajar en desarrollar el reino interior, que todo lo demás se os dará por añadidura, porque la que crea la realidad es la conciencia siguiendo las leyes. Si yo trabajo en mi reino interior y aprendo virtualmente, crezco en el amor, me voy a ahorrar una serie de experiencias físicas. Como mis hijos se ahorrarán ir a la cárcel si cuando yo les digo que no conduzcan borrachos, me hacen caso. No tienen que pasar por la experiencia física, ya lo han aprendido, ¿ves? Ahora, si son tercos, les paran a la policía, acabarán 8 horas en la cárcel y lo aprenderán, ¿vale? Entonces, fijaros las enseñanzas al respecto. Fijaros cómo Jesús en el Evangelio distingue perfectamente los dos reinos que están unidos, pero que son distintos. Fijaros que para yo poder integrar algo, primero tengo que poder separarlo bien, porque si no lo he separado bien previamente, no voy a poder integrarlo bien. ¿Ok? Entonces tenemos el reino físico, tenemos el reino espiritual. Cuando le quieren pillar a Jesús en un renuncio,
le preguntan por la moneda de los impuestos, ¿verdad? No sé si recordáis ese pasaje del Evangelio. Y Jesús contesta, a ver, deja de ver la moneda. Y ahí está la esfinge del César, la foto del César, ya, pero mira, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Vale? Esto quiere decir, como hemos visto antes en la enseñanza de la Gita y del Evangelio, que nosotros estamos en el mundo físico, que tenemos que actuar, ¿verdad? Ni el Tao, ni la Bhagavad Gita, ni el Evangelio nos aconseja la pasividad, nos aconseja la actuación, aprendemos a través del actuar, ¿verdad? Pero lo que sí nos dice es que una cosa es actuar en el mundo físico y otra cosa es el mundo espiritual, que tiene otras reglas, ¿me explico? Luego los unimos los dos. Pero Jesús dice, tú haces en el mundo físico lo que tienes que hacer y haces en el mundo espiritual lo que tienes que hacer, ¿verdad? Y esa es una enseñanza muy importante. También dice luego el Evangelio que no se puede servir a dos señores, que o nuestro enfoque está en uno o está en otro, ¿verdad? Casi todos nosotros hemos tenido nuestro enfoque, diría yo, en el mundo material, ¿no? Y de ahí los problemas que tenemos, la falta de paz, los líos, en fin. Una vez que nuestro enfoque cambia el mundo espiritual y la identificación cambia el alma, el problema es que se acaba el miedo. Y cuando se acaba el miedo, se acabó. Ya está. Porque el miedo es lo contrario al amor, ¿verdad? Pero mientras no hemos comprendido y mientras no aceptamos la voluntad de Dios y mientras seguimos identificados con el ego, no podemos perder el miedo. Porque es una de las necesidades básicas del ego. Una necesidad básica del ego, como siempre hemos dicho, es el control / seguridad, ¿no? Que todo esté por ahí me guste y no me pase nada. La otra, la repetimos mucho para que esto se fije, ¿eh? O sea, la otra necesidad del ego es esa necesidad que tenemos todos de ser queridos, aceptados, admitidos por los demás, respetados, ¿no? Y esas dos necesidades nos llevan por la calle de la amargura toda la vida. Es de donde surgen todos nuestros problemas, ¿no? Ahora, en cuanto ya nos salimos del ego y nos integramos con el alma, se acabó el problema, ¿okay? Porque al alma no le puedo usar nada aquí. Un alma no se muere en un accidente de tráfico, un alma no tiene cáncer, un alma no se arruina ni le deja la pareja. Es decir, eso le pasa a los egos, ¿verdad? Ok. Entonces, enseñanzas al respecto. Fíjate, Mateo 10:3. No temáis a los que maten el cuerpo. No pueden matar el alma. Temer lo que hace daño al alma. Otra enseñanza. Si tu ojo te escandaliza, tu mano, arráncatela. No importa lo que le pase al cuerpo, no dañes el alma. ¿De qué te sirve ganar el mundo y perder el alma? Si tu ojo te escandaliza, arráncatelo. Y ya, otra. Si no te haces como niño, no entrarás en el reino de los cielos. Fijaros lo importante, esta enseñanza sí que es muy importante. Yo me pasé muchísimos años queriendo comprender qué quería decir, ¿no? Jesús, decir, ¿cómo hacerme como niño? Pues ya soy adulto, no voy a retroceder, o sea, ¿qué narices me está diciendo esto, no? Hasta que comprendí que el reino de Dios interior es lo mismo que decir la experiencia, la conciencia cósmica o mística o universal. Es lo mismo en términos orientales que decir la iluminación, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que ese reino de Dios interior, o esa iluminación, o esa entrada en la conciencia cósmica o mística, no es un evento, es un proceso, ¿vale? Y una vez, cuando un hombre entra por primera vez en la experiencia mística del reino de Dios interior, estás teniendo los primeros atisbos, ¿me explico? Pero a su vez eso hay que ir aumentándolo, profundizándolo, desarrollándolo, ¿verdad? Muchos autores han hablado de las distintas etapas, ¿no?, de la experiencia mística, ¿no?, los distintos niveles. Recordaros que lo hemos explicado en las charlas: misticismo de la naturaleza, misticismo teísta, misticismo sin causa y misticismo sin forma, ¿no? Andel Gil lo dividía en 7, San Juan de la Cruz en 4, Wilmer en 4 también, me da igual como lo dividían. Al final hay etapas, ¿vale? Hay etapas. Por lo tanto, ¿qué significa hacerte como niño? Significa estar dispuesto a aprenderlo todo de nuevo. Porque la conciencia cósmica, la conciencia mística, ¿verdad?, es una nueva manera de ver, de comprender, y tienes que aprenderlo como si fueras un niño, porque al principio no sabes moverte ahí. No sé si explico. De ahí
que se hablara tanto en los textos La noche oscura del alma, simplemente no se comprendía el hecho de que la experiencia mística no es constante. ¿Cuál es la frase? Constante. No, ¿cuál es la frase que usted que estaba explicando ahorita? Hacerse como niños. Sí, Hacerse como niños, claro, estar dispuesto a aprender todo de nuevo. Pero eso viene de, ¿cuál era la frase? A ver. El El Evangelio, sí, decía Mateo, que Jesús decía, si no os hacéis como niños, no podréis entrar en el reino interior. ¿Ok? Y yo me preguntaba mucho qué era eso de hacerse como niños, ¿no? O sea, hay que hacerse, ¿sabes? No sé, tonto, entre comillas, o qué es el asunto, ¿no? Y claro, comprendí que no, pero lo que quería decir es que teníamos que empezar a aprender todo de nuevo, ¿verdad? Y todo de nuevo es lo que estamos intentando hacer con estas charlas. O sea, vamos a aprender de nuevo sobre la realidad, vamos a aprender sobre el desarrollo espiritual, y si no nos hacemos como niños, no querremos aprenderlo, ¿verdad? Porque fíjate que a veces la rigidez mental es un mecanismo de defensa que tenemos todos los seres humanos, porque siempre que tenemos que aprender algo de nuevo, es como asomarse a un precipicio, ¿no? Y no saber, es una incertidumbre, ¿no? Es una salida de la zona de confort, como mínimo, ¿no? Y entonces, muchas veces, nosotros, cuando nos aferramos a unas ideas, aunque no produzcan fruto, ¿verdad? Que eso nos ha pasado mucho. Si nos aferramos a unas ideas, aunque no produzcan fruto, eso lo hacemos porque eso da mucha comodidad al ego. Sacamos el juguillo de estar en lo correcto. ¿Me explico? Aunque no nos preocupemos de los frutos que eso produce. Eso se llama fanatismo religioso, por ejemplo, ¿no? La gente que le puedes matar antes de que cambien su idea. Fijaros que en mi libro cuento un cuento espiritual que a mí me impactó mucho a este respecto, ¿no? Y este cuento era el médico que tenía artritis, o sea, que le dolía las rodillas y no, llevaba años y no podía, con los métodos convencionales, resolverlo. Este señor tenía hijos y llegaba un aniversario y habían hecho un viaje para esquiar en familia, ¿no? Y el señor estaba muy preocupado de que no iba a poder esquiar con sus hijos por lo que le dolían las piernas. Y había ido a todos los médicos del mundo y no lo había resuelto. Hasta que un amigo suyo le dice, mira, yo conozco un sanador espiritual que a lo mejor te puede ayudar. Hijo, ya sé que no es médico y tal, pero bueno, como todo lo demás no va a funcionar, pues de perdidos al río, ¿no? Vamos a intentarlo. Y dice el médico, ok, venga, voy. Y como ya no tenía tiempo, porque se iba a la siguiente a esquiar, cuando llega el sanador le dice, mire, yo normalmente suelo pedir a la gente que lea antes mi libro, ¿verdad? Y para que comprenda lo que yo les voy a hacer o voy a intentar hacer, y una vez que lean mi libro, yo entonces ya, como usted no le da tiempo, no pasa nada, yo lo voy a sanar igual, y en esa semana, entre las vacaciones, le da usted mi libro y por lo menos comprenderá cómo se ha hecho esto. ¿Ok? Ahí va todo, le hace tal cual, le sana, el tío esquía toda la semana perfectamente, no le duele nada, y se va leyendo el libro de este maestro, según está esquiando la semana, los ratos libres. Cuando vuelve a su ciudad, pide cita con el sanador, ¿vale? Y le dice, mire usted, jamás podré compartir la filosofía que está en su manual. Por lo tanto, prefiero volver a mi enfermedad. ¿Cuántas veces pasa eso en el mundo? No es un chiste. Los fanáticos religiosos hacen eso. Sufren, tienen falta de paz, crean violencia, crean lío con todo el mundo, no tienen ningún desarrollo espiritual. Y tú le vas a explicar a lo mejor unas mejores maneras de entender la vida, el mundo y tal, para que eso cambie, y no lo aceptan. ¿Me explico? Prefieren seguir teniendo sus malos frutos, con tal de que su ego no les diga que estaban equivocados. ¿Me explico? Bien. Por ejemplo, sobre esto del consulto interno, sobre el enfoque en el alma, hemos dicho algunas enseñanzas espirituales, vamos a ver qué nos dice el Tao al respecto. ¿Okay? El Tao dice, todas las miserias están creadas por la actividad de la mente. El Tao dice, los deseos egoicos enloquecen a la mente y entonces la mente enloquece el espíritu. El Tao dice, tú puedes ser muy inteligente y estar muy conflictuado a la vez. Inteligencia no es lo mismo que sabiduría. Dice el Tao. Dice más el Tao. Dice, hasta que
el cuerpo, la mente y el espíritu no están igualmente desarrollados e integrados, no podrá haber estado de iluminación. Dice el Tao: la conciencia mística no se da a quien la busca de forma egoica, igual que el que busca, la riqueza. Se da a quien practica la virtud y espíritu de servicio. ¿Muy bien? Sigue diciendo el Tao: no se encuentra únicamente la iluminación, hay que esperar a que nos las den, pero sí hace falta nuestra cooperación. Y dice más el Tao, dice: nada en el terreno de la mente, los pensamientos o las ideas son absolutas, siempre son dependientes del contexto, como dijimos al principio de la charla. Con lo cual es echa por tierra la infalibilidad de los dogmas, de los conceptos o lo que sea. El Bhagavad Gita le pregunta a Krishna, maestro, ¿cuándo sabré que llegué? Y le contesta Krishna: cuando veas que ya no tienes ningún deseo egoico. El Bhagavad Gita dice que no se puede experimentar la verdad hasta que se trasciende las dualidades del ego. El Bhagavad Gita dice que busquemos la experiencia directa de la divinidad, no la creencia en ella. El Bhagavad Gita dice: identifícate con tu alma y tendrás paz. El Bhagavad Gita dice: lo impermanente no tiene realidad. Todo el mundo físico es impermanente por definición, porque nada es eterno y está en continuo cambio y evolución. ¿Vale? Es el famoso dar a César lo que es César y a Dios lo que es de Dios. ¿Vale? Es lo mismo que decir que en la vida hay dos tipos de cuestiones. Hay cuestiones que son contextuales y cuestiones que no lo son. Las cuestiones que no son contextuales no pueden cambiar nunca, ni deben cambiar nunca, porque no dependen del contexto. Por ejemplo, Dios, por ejemplo, el amor. Ahora, hay muchas cuestiones que son contextuales. Por ejemplo, hace 300 años que estuviera dando esta charla, a lo mejor me hubiera puesto una peluca blanca y rizada, no lo sé. Ahora ya nadie se pone pelucas blancas y rizadas. Por ejemplo, ahora las mujeres llevan pantalones, a lo mejor hace 3 años estaba prohibido y tienen que llevar. Yo qué sé. Las cosas son contextuales y pueden cambiar. Como veremos luego, lo que deben hacer las religiones para ayudarnos más en este siglo es estar más dispuestas a no cambiar lo no contextual, pero sí a cambiar lo contextual con más facilidad, pero sobre todo a distinguir bien entre uno y lo otro. No sé si me explico, ¿no? Bien. Dice el Bhagavad Gita: la característica del sabio es la perseverancia en conocer el alma y la percepción meditativa, entre paréntesis, contemplativa, es lo mismo, ¿vale?, del objeto de todo conocimiento. Fijaros que hasta en el Evangelio he encontrado yo una cita que puede referirse, o se refiere con toda claridad a la experiencia sucesiva del alma, ¿verdad? Es la cita en la transfiguración de Jesús que dice así: si queréis admitirlo, Juan es Elías, el que habrá de venir, el que tenga oídos que oiga. ¿Vale? Y dice el Evangelio: comprendieron los discípulos que al hablar de Elías se refería a Juan el Bautista. ¿Ves? Como si Juan el Bautista hubiera sido, entre comillas, la reencarnación de Elías, ¿no? Ok. Entonces, para situarnos en el alma, integrar con el alma, tenemos que deshacernos, o sea, no deshacernos, porque nunca vamos a poder deshacer del ego. El ego lo necesitamos para hablar, para comunicarnos, para hacer, para movernos, o sea, simplemente tenemos que trascender el ego. Es decir, que el ego ya no nos dé la lata, que no sea un obstáculo para que podamos recibir la gracia, ¿no? Entonces, fijaros además que trascender el ego significa trascender la personalidad, ¿ok? Pero trascender la personalidad no significa perder la identidad o la individualidad, ¿ok? Vamos a ver. La personalidad es una característica del ego, mientras que la individualidad es una característica del alma, ¿ok?
La consciencia, el mar de consciencia que nos rodea, los místicos lo han llamado siempre los campos akáshicos, la ciencia actual lo llama el campo A mayúscula o el campo cero con Z, lo veréis así en los libros, ¿no?, de los científicos. La consciencia es unitaria, pero el alma es individual. El alma y la consciencia no es lo mismo. El alma puede captar consciencia y vive dentro de la consciencia, pero el alma y los campos akáshicos no es lo mismo. El alma es una individualización de la consciencia. ¿Okay? Por lo tanto, la individualidad es una característica del alma, mientras que la personalidad es una característica del ego. Y esto hay que tenerlo claro, ¿vale? Para no intentar lo que es imposible, porque claro, yo siempre que intento lo imposible fracaso. Y ya he aprendido que intentar lo imposible es inútil. Por lo tanto, no se trata de matar el ego, se trata de trascenderlo. ¿Okay? Mientras tengamos cuerpo físico vamos a tener ego, porque el cuerpo físico es parte del ego. Aunque solo sea por eso, ¿vale? Pero un ego trascendido ya es un ego que no molesta al alma, que no interfiere, que no causa ninguna limitación a que me llegue toda la gracia posible. Pero ese ego lo necesito para actuar en la vida, para servir, para moverme, en fin, para poder... Hay un maestro espiritual que a mí me gusta mucho, sabéis que es Gerardo Smelling, y él siempre dice que para nosotros la realidad es aquella dimensión en la que podemos actuar. ¿Vale? Esa es la realidad para ti. Fíjate, incluso cuando estás soñando por las noches, no es que los sueños sean irreales, tienen su realidad. Oye, y si no, solo hace falta que te ponga unos marcadores y verás que nos agitamos, nos movemos, ¿no? O sea, que para nosotros en ese momento es real, pero no podemos actuar en los sueños nos llevan por delante. No sé, el sueño tiene su trayectoria. No es que yo pueda pararme a mitad del sueño y decir, lobos, dejar de perseguirme, prefiero que me dejen un caballo. No. El sueño te guía. Ahora, en esta realidad yo sí puedo actuar, puedo parar, puedo moverme, puedo tomar decisiones, ¿no? Por lo tanto, esta es la realidad para mí. Sin embargo, un ángel actúa en la dimensión que sea, en la 12, en la 13, en la 14 del universo, y para él esa es su realidad. La diferencia del ángel es que también puede actuar en esto, y yo no puedo actuar en aquella. ¿Ok? Bien. Entonces, el Bhagavad Gita dice al respecto: la ira y el deseo egoico son vuestros peores enemigos. Otra cosa que dice el Bhagavad Gita, lo mismo que Jesús en el Evangelio. ¿A quién criticó Jesús más en el Evangelio? ¿A quién? A los fariseos, a los escribas. Luego lo sabemos, dijo, las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. Eso está en el Evangelio. Y el Bhagavad Gita dice lo mismo. Dice, la fijación en la letra de la ley, pero teniendo deseos egoicos en el corazón, hará que el objetivo de tu acción sea el poder y el placer. O sea, el Bhagavad Gita está diciendo lo mismo que el Evangelio, que no nos fijemos en la letra de la ley, en lo objetivo, en los preceptos. Fijaros en el amor del corazón, en el deseo de servicio, en el nivel de consciencia. ¿Okay? Otra vez más en el interior. Okay. El cuarto tema que podemos tocar es, en la espiritualidad hay que hacer mucho énfasis en el crecimiento personal, en el cambio experiencial interno.